contraste cultural y así podemos entender algunas cosas, ¿ok? Tiene que ver con Grecia y bueno, por 7 minutos se puede explicar eso. Vamos. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22, nos habla acerca de un lugar muy específico que si no estamos familiarizados con la geografía de Atenas, no vamos a saber dónde es. Se llama el Areópago. Vamos a hablar acerca de qué significa eso. Dice, también llamada la colina de Marte, colina de Atenas, donde Pablo conversó con el Consejo Ateniense sobre el Mesías en Hechos capítulo 17, lugar destacado de las antiguas Atenas. Fue aquí donde Pablo predicó un sermón sobre el Dios desconocido. Entonces, aquí a mi mano derecha se encuentra el templo de Atenea, perdón. Y allá se encuentra un stoa muy antiguo, delante de la era común. Pero cuando nosotros entendemos el vocabulario bíblico y la Biblia, ¿ok? Y vamos a leer el contexto. Pablo se encontraba en el agora romano que se encuentra allá abajo, y el griego también. En ese lugar es donde había mercados, donde había formas de poder hablar. Había una agora, el agora que es donde vamos a enseñar ahorita. Es donde vamos a mostrarles a ustedes cómo había una forma donde los filósofos y los estoicos podían levantarse y hablar y predicar y tratar de enseñar sus ideas. Entonces, había un lugar como lo había en Tesaloniki, como lo había en Filipo, como lo había en todo lugar greco-romano donde Pablo iba. Él iba a la agora, al mercado, y allí él podía levantarse y comenzar a enseñar acerca del Evangelio. Pero lo interesante es cuando leemos el libro de Hechos 17, versículo 22 al 24. Generalmente, siempre las personas que están en contra del templo de Jerusalén, que no quieren aprender del templo, ellos no están conectando el contexto del verso con lo que es la geografía de donde Pablo lo dijo. Pablo lo dijo en una piedra, por cierto, que se llama Mars Hill, Areópago. Muy importante, los líderes venían aquí y hacían juicios, eran cosas del Estado. Entonces, voy a leer los versículos. Dice, entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, el lugar donde estoy parado ahora mismo, dijo, varones atenienses, percibo que sois religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, el templo de Atenas, el culto imperial, el Acrópolis, donde se adoraban en 3 templos diferentes, donde hacían sacrificios, o que había un altar y hacían sacrificios. Y dice, y mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. El versículo 24 es clave. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. No está hablando del templo de Jerusalén. Él lo dijo en Atenas, en este mismo lugar donde me encuentro ahora mismo, con el templo de Atenas abajo allá, en la agora, el culto imperial y la Acrópolis, un lugar alto, el espacio sagrado de ellos, donde se hacían sacrificios, que fue hecho de manos de hombres, buscando su salvación y buscando su esperanza. Cuando Pablo está hablando acerca de la esperanza y la salvación que solamente el Dios de Israel puede dar, en ningún momento está hablando en referencia al templo de Israel. Y eso es lo que podemos entender si nosotros tomamos el tiempo de estudiar la arqueología, la topografía, la geografía y el contexto cultural para ayudarnos a entender la narración bíblica que leemos en las cartas de Pablo y aquí en el libro de Hechos. El libro de Hechos nos relata muchas cosas acerca de la vida de Pablo, a dónde fue, tiene un itinerario, tuvo viajes misioneros, pero nosotros sin entender el aspecto cultural, a veces no entendemos cómo era posible que Pablo podía ir a algún lugar y tener tanto éxito cuando él predicaba y enseñaba. Aquí vemos la razón por la cual él tenía el éxito. Se llama el Bima, se llamaba la plataforma de una persona que hablaba. Los estoicos y los filósofos se paraban, o cualquier persona podía venir aquí, en esta plataforma, que era un poco más alta en aquel tiempo, y hablar de la audiencia. Allá al frente es importante, es el camino panatenaico, era el camino antiguo construido como un camino procesional que recorría todo el camino desde la puerta principal
de Atenas hasta la cima de la Acrópolis, que está allá arriba. Cada 4 años los atenienses celebraban la fiesta de Panatenía y recorrían el camino hacia el altar de la Atenea en el Acrópolis, donde sacrificaban creo que eran vacas o bueyes blancos. Dice, caminando por el corto tramo que discurre por la Agora Antigua, que está aquí, en un camino seco y polvoriento. Pero en la antigüedad fue el escenario de la gran procesión panatenaica. Los hombres traían animales para el sacrificio, arreando ruidosas cabras, carneros, toros, vacas y ovejas a lo largo del camino, mientras los ancianos traían ramas de olivo. Las mujeres llevaban agua, cántaros al hombro y cestas con ofrendas a los dioses. Más tarde, cuando estábamos en el museo en Acrópolis, podemos ver, hay evidencia de lo que ocurría aquí en este lugar. Entonces, con todo lo que había en la procesión de estas fiestas, pero en un día regular, las personas caminaban todo el tiempo, y vino Pablo en una oportunidad y se paró en esta plataforma, y él enseñó esa plataforma, y cuando enseñó la plataforma, lo agarran y lo llevan a lo que se llama el Areópago. Y allí fue donde él predicó acerca del Dios que ellos no conocían, del altar de Dios desconocido, y hasta uno de ellos, Dionisio creo que fue, que se convirtió, una persona de alto rango dentro del mundo griego, y aquí fue el lugar donde Pablo habló en ese momento. Si no entendemos el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto arqueológico, no vamos a entender la Biblia. Pablo sabía dónde tenía que ir para enseñar. Pablo entendía que en cada ciudad había un lugar, el foro, que se prestaba para que él pudiera enseñar a la audiencia, porque al griego le gustaba tener una experiencia, escuchar a cualquier persona. Y Pablo entendía eso. Y como ciudadano romano tenía el derecho de hacerlo. Entonces, ahora tenemos más claro por el contexto geográfico y arqueológico, dónde y cuándo se podía hacer estas cosas que le traen más claridad al Evangelio y a las Escrituras. El lugar donde estaba parado ahora mismo, ahí, ese fue la Bima. Y es interesante porque pasó un grupo cristiano que estaban ellos vienen de vacaciones con un crucero. Y el guía, para mí, ¿cuánto tiempo estuvimos parados ahí? Casi 1 hora. Yo estaba sorprendido que yo pude estar en el lugar donde ver cómo Pablo predicaba el Evangelio en el principio. Y lo mismo en Filipo, y lo mismo en otro lugar. Y de repente viene una gira, va caminando, yo estoy parado así, y la guía dice, ay, por cierto, ella la griega, este es el lugar donde Pablo enseñó el mensaje en el libro de Hechos. Y la gente hizo, oh, y siguió caminando como si nada. Y yo dije, por eso estamos en ignorancia. Yo estaba completamente sorprendido de la falta de interés. ¿Sabes lo que es? Poder ver el lugar que valida algo que tú lees en la Biblia. No, estaba en Grecia y pudiste ver el templo donde subió, Areópago, donde lo llevaron. Pudiste ver al ladito donde se paró a predicar. No estamos adorando el lugar, estamos validando que lo que dice la Biblia, el lugar existe. Por ende, la historia es verdad. ¿Me siguen? Y a veces cuando vamos a Israel, la gente se enfoca, muy caro, sí, es costoso, viene con un costo. Estamos viajando casi, ¿cuántas horas de aquí era? Como 12, 13 horas, 14 horas. ¿Ah? 12 horas para llegar a Israel. Es un costo. Pero cuando tú vas y tú ves a Jerusalén y te dicen, no, el templo está en la ciudad de David, y tú vas y dices, imposible, porque lo viste y puedes ver la tierra, puedes ver el mar de Galilea, y tú vas por el mar de Galilea. Yo llevo mi gira en un bote y ahí nosotros enseñamos y danzamos y glorificamos al Eterno en el mismo medio del mar de Galilea. Y yo le recuerdo a la gente, por cierto, el Mesías caminó aquí. Ay, por favor. El conocer el contexto nos da un poquito más de entendimiento. Ok, pregunta, si eso es así, si tú lo ves con tus ojos y lo crees, ¿por qué no entendemos el Nuevo Testamento con más claridad? Y es porque estamos removidos de su ámbito original. La razón por la cual hay tanta confusión es por eso. Estamos tratando de interpretar un texto que
que nosotros no conocemos la audiencia, la geografía, la topografía, no conocemos el templo en plenitud, por ende llegamos a nuestras conclusiones. ¿Cuántas cositas yo mencioné hoy acerca del libro de Hebreos que a lo mejor usted no había considerado? No estoy diciendo que usted tiene que decir que estoy correcto, sino que a lo mejor usted no había considerado. ¿Alguien puede decir o levantar su mano testificando que es verdad? Que aprendió algo nuevo que no había considerado. Ok, ahora, ¿qué se hace con eso? ¿Entramos en un debate? ¿O dialogamos como yo tengo la información para dársela a usted? ¿O podemos dialogar de algunas cosas para que usted busque recursos? Pero ¿quién se va a beneficiar? Todos. Porque estamos compartiendo información. ¿Okay? El tiempo de que alguien dijo algo, tengo que creerle por fe, eso se acabó. Voy a repetir eso. El tiempo de decir, alguien dijo algo y tengo que creerle a él porque tiene carisma o aparenta saber algo. Sin validarlo, eso se acabó. Porque usted puede decirme algo, el momento que me lo dice, tengo mínimo un montón de recursos que puedo validarlo en un segundo. Por eso yo reto a la gente que valide lo que digo. Lo reto de una forma educativa, ¿no? Valídalo. Porque si usted valida algo que yo digo, ¿quién está correcto? ¿Yo o la información o la palabra que Dios dio? El Eterno, ¿no? Esa es la función de nosotros. Proclamar el mensaje del Todopoderoso en su mejor contexto. Entonces, Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Sí? El libro de Romanos te está explicando cómo está la reconciliación. Por cierto, en el capítulo 3, versículo 23, usa un vocabulario de Yom Kippur. 4 o 3. 4. Dice, no, estoy en el libro correcto. ¿Qué va? Si estoy en Isaías. Con razón. Romanos 3. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Yeshua el Mesías, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Ese es el misterio del Evangelio, que ahora en la oportunidad de la vida eterna se extiende a toda la humanidad, con la condición de un intercambio. El don de la salvación en intercambio por tu fidelidad y completa lealtad a Dios. Un buen cambio. Pienso que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Yeshua el Mesías. Versículo 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Ese vocabulario de Yom Kippur. ¿Sabían eso? No. Propiciatorio. Por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Eso es lo que el libro de Hebreos está hablando. ¿Ok? ¿Sí? Claro, propiciación sería capará. Capará. Propiciación es capará. Está hablando del contexto de Yom Kippur con la sangre. El texto es claro. Romanos está haciendo lo mismo que Hebreos está haciendo. Lo único que Hebreos está escrito en un contexto cuando ya hay una amenaza con lo del templo y es una preocupación porque si destruyen el templo no hay identidad, no hay nación, no hay la percepción de falta de honor del Dios que fue destruido porque su templo fue destruido. Y aquí está diciendo que Dios, su honor está restaurado porque Yeshua muere para restaurarnos a nosotros. ¿Cómo lo hace? Ahí es donde entramos nosotros a los términos. Vamos a regresar. Voy a hablar acerca del libro de Hebreos que hace eco del mensaje de rescate, de Hebreos número 35, especialmente en el contexto de la ciudad de refugio.
La culpa por homicidio involuntario. ¿Cuántos de ustedes han estudiado eso? ¿Cuántos de ustedes no han estudiado el número 35 en detalle en referencia a lo que es la ciudad refugio? Deben sus manos levantadas para tener una idea. Perfecto. Entonces, dice, especialmente en el contexto de la ciudad refugio, de la culpa por homicidio involuntario, esa es la clave, el homicidio involuntario y la muerte del sumo sacerdote como acto de que libera al culpable. Este eco se manifiesta de forma tipológica y teológica, particularmente en el libro de Hebreos 6 y 9. Entonces, las claves. Las ciudades de refugio servían como asilo para el homicida involuntario. Si era voluntario premeditado, moría. Pero si era involuntario, entonces era a salvo siempre y cuando estaba dentro de la ciudad de refugio y el sumo sacerdote estaba con vida, no lo podía matar el vengador de la sangre. Si el sumo sacerdote muere, él queda libre como un rescate y puede regresar a su vida. Y ahora el vengador de la sangre no lo puede matar. Y eso es una prefigura de lo que iba a ser el Mesías. Iba a ser el rescate. Entonces Dios, por ahora, estamos en la ciudad de refugio. Nos refugiamos en Dios y por eso somos parte de la conciudadanía de Israel. Para recibir el refugio. Amén. Ahora, no, somos Israel para identidad, cuando en realidad somos Israel como refugio, no identidad. Porque tú puedes ser adoptado o injertado y recibir la herencia. Por eso Pablo dice que hemos recibido la herencia. Si recibimos una herencia, recuerda que la ciudad de refugio viene inmediatamente en connotación con la herencia y con las ciudades levíticas, ¿verdad que sí? Ajá. Ok, y con las 12 tribus dispersas, que reciben su tierra en Israel. No podía ser rescatado, ransom por dinero. Son una de las cosas que dicen en el capítulo ya, no podía ser rescatado con dinero. La muerte del sumo sacerdote limpiaba la culpa de sangre derramada y permitía al culpable volver a su heredad. Eso es interesante. Pregunta, cuando Yeshua muere y resucita, que el morir representa ahora ¿qué? Que el culpable, porque lo dijo Romanos, que por Adán todos morimos. Y el enemigo está siempre acusándonos, buscando para devorarnos, para matarnos. ¿Sí? Entonces, cuando Yeshua muere, cuando Él resucita, ahora nosotros quedamos ¿qué? Liberados. Pero tenemos que nosotros reconocer a Yeshua como nuestro amo. Porque recuerda que ese convenio ahora se extiende a las naciones. Las naciones no estaban en convenio con el Dios de Israel. Cuando uno confiesa a Yeshua y cree que Él es el amo y cree en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, esa muerte ahora sirve como un rescate para tu vida. Ahora tú quedas libre de la acusación de la muerte que introdujo a Adán a la tierra, pero tú tienes que refugiarte, mantenerte en el ámbito de salvación. ¿Por qué todavía estamos estamos hablando de un futuro? Recuerda de esto. La muerte no ha sido destruida completamente. Recuerda esto. Ok. Voy a dar 3 pasos atrás. La muerte no ha sido destruida, ¿verdad que sí? Ajá. Ok. Entonces, ya, completamente, ya Yeshua muere y resucita. Ya se nos garantiza nuestra liberación. Ajá. Pero como vivimos en un mundo real, esa terminación no ocurre hasta más tarde. ¿Sí o no? Por eso somos sellados. Ajá. Somos sellados como propiedad de Dios. Amén. Dame un segundo. Como propiedad de Dios, en la cual ahora no nos puede tocar porque somos la propiedad de Dios. Pero mantenemos nuestro refugio todavía dentro de la conciudadanía de Israel. Cuando venga el Mesías, toda la rodilla se doblará. ¿Ok? ¿Y a dónde nosotros vamos? La liberación, el perdón, representa un jubileo, ¿no? ¿Qué pasa en el jubileo? Las deudas son canceladas. Todo cancelado. Y después, ¿a dónde regresan las tribus? A su herencia Su herencia original. original. Quiere decir que la dispersión va a ser restaurada y vamos a regresar a la tierra, ¿no? Amén. Perfecto. Entonces, cuando estamos nosotros entendiendo el libro de Hebreos, considere que está dándote un simbolismo. Él te dice, el templo no puede quitar lo que es la muerte como tal. ¿Ok? Mueren con la esperanza de la resurrección. Todo judío cree eso. Ajá. Y el gentil tenía esa esperanza.
Por eso enseñé el video. Porque el video que enseñamos tiene que ver con el mensaje de Pablo. ¿Y cuál fue el mensaje principal de Pablo cuando habló en Areópagos? Resurrección. Cuando habló de resurrección, entonces ellos escucharon. Algunos pensaron que no, porque el sistema greco-romano de resurrección no existe. En realidad ellos no sabían cómo iban a resucitar. Ahí es donde entra la sabiduría del libro de Hebreos. Te está explicando de una forma muy detallada y espectacularmente, cuando lo entendemos correctamente, cómo es que Dios ha preparado la forma, el mecanismo legal, un mecanismo legal, sin minimizar a su pueblo, Israel, pero permitiendo que las naciones puedan entrar por la puerta correcta, legalmente, para ser parte del reino, sin que ese pueblo usurpe al pueblo de Israel, que eso es lo que ha ocurrido. Porque la única protección que vamos a tener si somos parte de la conciudadanía. Si ya Dios terminó con su pueblo, ¿dónde está el refugio de la gente que todavía sufre de hambre? ¿Están conmigo? Entonces aquí hay algo que tenemos que entender, que el rescate que está hablando Levítico 17:11, el rescate que se habla en el libro del número 35, está todo conectado. Ahora yo entiendo la ciudad de refugio y su propósito. Es la única nación en el mundo, en el antiguo mundo, que tenía algo tan distinto. No había otra nación que ofreciera ciudad de refugio de esa índole. Entonces, obviamente, no solamente es diferente, es revolucionario. Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo, ahora entiendo la visión del Mesías. Porque por 40 años no había ningún problema con los hijos de Aarón haciendo sacerdocio. No, pero eran corruptos. Sí, pero Dios estableció el sacerdocio como el don. El oficio es santo, aunque que lo lleve a cabo no esté corrupto, no importa. El oficio es santo. Si él hace un servicio fuera del orden, él lleva la culpa. Número 18, versículo 1 y 2. Él lleva la culpa. ¿Me están siguiendo, hermano? Sí, sí. Amén. Entonces, vamos a definir términos acá. Paralelo con el libro de Hebreos. Refugio y esperanza, Hebreos capítulo 6. ¿Ok? La frase, lo que hemos subido para refugiarnos, evoca la huida del homicida a la ciudad de refugio. Yeshua es presentado como sumo sacerdote eterno, cuya muerte garantiza el acceso y liberación definitiva. La palabra redención es la clave. Redención por la sangre. El Mesías entró una vez para siempre en el lugar santísimo. El paralelo es cuando en Números el homicida recupera su heredad tras la muerte del sumo sacerdote. En Hebreos, mira lo que dice aquí, en Hebreos 9, voy a leer. El Mesías entró una vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo vamos a definir. ¿Cuánto más la sangre del Mesías? Limpiará vuestras conciencias. Por eso es mediador de un nuevo pacto para que reciban la promesa de la herencia eterna. Mira el contraste. Herencia eterna, que es la vida eterna, pero en la historia del número 35 es regresar a su herencia. Mira lo que dice. En Números, el homicida recupera su heredad tras la muerte del sumo sacerdote. Ajá. ¿Están viendo el paralelo? Sí. Vuelve a la vida. ¿Estás seguro que están viendo el paralelo? Ok, dice en Hebreos, el Mesías es como sumo sacerdote y víctima. Libera a los culpables y les concede acceso a la herencia eterna, que en este caso es la vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? ¿Dios o Yeshua? ¿No? No. Dios. A través. Juan lo dice. Juan capítulo. Juan capítulo. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Yeshua y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida. Pero ¿quién le dio la autoridad? Exacto. Y dice, a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Yeshua el Mesías, a quien ha enviado. Entonces la salvación
es del Padre y le pone hasta el mismo nombre a su Hijo para que todo el mundo vea su misión. Salvación. ¿Pero salvación de qué? De la muerte. No de la ley. Todos predicamos que era la ley. Vamos a repetirnos, yo. Tenemos que todos, en serio, tenemos que arrepentirnos porque al no entender la Biblia estábamos diciendo que la Torah de Dios era irrelevante. Y apuntamos el dedo al judío porque sigue la Torah. Cuando es eterno. Amén. La función no era quitar la ley de Torah, la Torah. La función era eliminar la muerte. Recuerden eso. ¿Está claro, no? Aleluya. Ok. Entonces dice, en Hebreos el Mesías, como sumo sacerdote y víctima, libera a los culpables y les concede acceso a la herencia eterna. Se emplea el término litrosis, redención, rescate. ¿Okay? Que también se relaciona con la palabra kofel que le leí, que es kopel en el libro de Levítico 17:11. ¿Verdad que se lo leí? Y números la conexión y tipología. El número 35. El homicida huye a ciudad de refugio, solo liberado al morir el sumo sacerdote. La herencia restaurada tras la muerte. No hay rescate con dinero para nada, ¿verdad? Precioso. Entonces dice, el pecador huye al Mesías. Se convierte en un refugio. El Mesías muere como sumo sacerdote. Y la promesa de herencia eterna, y el rescate es con sangre, no con dinero. Porque la vida está en la sangre. Y ningún convenio todo se tiene que ratificar con sangre. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Está conmigo? Sí. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que el libro de Hebreos hace eco intencional y teológicamente profundo del mensaje de rescate número 35. Yeshua es el verdadero sumo sacerdote cuya muerte actúa como el rescate definitivo. Pero ya existía un modelo en la tierra que apuntaba al trabajo del Mesías en el futuro, que es número 35. Y yo te digo algo, yo nunca en mis 25, 6 años haciendo esto había considerado número 35. Solamente caí en cuenta cuando estudié Levítico 17, cuando me puse a buscar la palabra kofel en todos los lugares, que es rescate, cuando tracé todas las palabras relacionadas en griego con la palabra rescate, yo entendí el mensaje de Pablo, que él está haciendo un contraste entre lo que es la muerte y la muerte como esclavitud, que toda la humanidad está sometida. Todos estamos sometidos a la muerte, aunque queramos o no. Entonces el Evangelio ahora tiene sentido. Las buenas nuevas tienen sentido. Como que, oh, buenas nuevas. El Dios de nuestros padres envió a su Hijo para que a través de Él y su muerte sirviera como un rescate, no un sacrificio, un rescate para que nosotros podamos vivir en paz. Ahora tiene sentido. Hay que presentárselo esto a una persona que entiende el judaísmo, a ver cuál sería su opinión al respecto. Porque estamos hablando Biblia de todo aquí, tú lo sabes. Kofel, esa es lo que es. ¿Okay? Dice, liberando no solo la culpa por homicidio involuntario, sino del pecado muerte universal. El creyente es visto como aquel que huye a refugiarse a Él, en busca de redención y herencia eterna. ¿Okay? Entonces, mira qué interesante. Redención en el Mesías. Recuerda Isaías 52:3, que dice, porque así dice el Señor, de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán redimidos. Isaías habla acerca de eso. Redimidos con plata, con oro, habla acerca de todas estas cosas. Voy a darte unos versículos. Mira lo que dice aquí. Redención. Redimidos no con plata ni con oro, sino con la sangre del Mesías. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. ¿Ok? Ha sido comprado por precio, 1 Corintios 6:20.
porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Miren qué interesante, es un contraste. El sumo sacerdote muere, da liberación. Pero recuerda que estamos en esclavitud. Pero ¿qué es lo más valioso de la Biblia? ¿Qué es lo más valioso de la Biblia? ¿Dinero o sangre? Lo más valioso de la Biblia es sangre. Es una connotación, es un intercambio de la sangre de un justo en intercambio por el esclavo. Quiere decir que ahora el vocabulario que usa el Mesías es un vocabulario que el Pablo usa y el Nuevo Testamento usa en referencia a comprando a alguien el rescate. En vez de dinero, está utilizando la sangre como garantía. ¿Y por qué usa la sangre como garantía? Porque todo convenio se ratifica en la Biblia con sangre. Es más valioso que el dinero. En ese contexto estamos hablando de comprar, ¿ok? El contraste de comprar a una persona de la liberación de un esclavo con sangre o con dinero, porque la sangre representaba convenio. En el antiguo África había una historia. Yo creo que era Levinson que lo escribió, no recuerdo. Es un estudio que yo hice hace 16 años. Misionero en África, que el hombre hacía convenios con tribus, convenios de sangre. Hacía una incisión y de repente convenio de sangre con esa tribu. Implicaba que había una lealtad, ¿ok? Y tenía las marcas de los convenios que había hecho con las tribus. De repente viene una persona a hacer guerra con esa persona. Esa persona lo que hacía era enseñar su brazo. Y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras más marcas tenga, más tribus tenías que pelear. No estás peleando con él. Wow. Estás peleando con todos los que están en convenio. Eso se llama soberano y vasallo. Si un soberano tiene vasallos, cuando el soberano va a la guerra, el vasallo no pregunta si ayuda o no. El vasallo ayuda y pelea por él. ¿Estamos nosotros peleando por nuestro soberano? Porque fue por la sangre del Mesías. Reciprocidad. Este misionero que tenía, cuando había problemas, ¿cómo está? Y cuando esa tribu quería matarlo y veía ese hombre tiene muchas tribus, que si esas tribus saben que ese hombre murió, todas van a venir a la guerra a defender la integridad de esa persona que murió. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo, defendiendo al Mesías? Si no lo hacemos con el Mesías, no lo estamos haciendo con el Padre, porque él proviene del Padre. ¿Me siguen? Como que se quedaron calladitos en ese. ¿No lo habían considerado así, verdad que no? No. Familia, ninguno somos leales como debemos ser. Ninguno. Me incluyo yo. Y mi único miedo, y mi esposa te lo puedo decir todas las noches. Mi oración antes de acostarme es: he encontrado gracia delante de ti. Concédeme gracia, conocimiento, entendimiento, favor. Por favor, ayúdame a que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea reconocido. Yo lo que quiero es que el nombre de Dios sea grande. Y que no me deje caer en errores. Eso fue lo que quería hacer ahora. Que el nombre de Dios fuera exaltado. Y por ende, el nombre de Abraham fue exaltado por Dios. Porque él honra a los que le honran. Pero estoy predicando a mí mismo. Tenemos que esperar que Dios lo haga. A veces queremos hacerlo nosotros. Y a veces lo queremos defender todo el tiempo. Y estoy aprendiendo cuándo defender y cuándo solamente callar y permitir que el Eterno sea el que me vindique. Enfocarme en lo que la palabra dice. Ese mensaje se predica bueno contra mí mismo, ¿verdad? No es fácil. Porque estos tipos de mensajes me hacen reconocer a mí lo poco que es fiel que yo pienso que soy, pero lo fiel que creo que soy. Y nosotros en realidad no estamos siendo fieles al Mesías. Estamos argumentando de quién es, pero no estamos siendo fieles como Él fue el Padre. Amén. Tenemos que recapacitar. Dice, redimido ni con plata ni oro, sino con sangre del Mesías. 1 Corintios 6:20. Ha sido comprado por precio. Porque han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23. Ustedes fueron comprados por precio.
no sean esclavos de los hombres. Vamos a hablar aquí, ya van a ver. Con tu sangre compraste hombres para Dios. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Interesante. La palabra compraste es la palabra... lo voy a buscar. Dice, ¿dónde dice compraste? Aquí, compraste. Redimiste. Pero la palabra es algo diferente, que es adogazo. Es interesante porque esa palabra es agora, el mercado regular. Entonces, ¿cómo se explica eso? A ver si lo encuentro aquí, dame un segundo. Aquí tengo la foto. Esta foto la tomé yo. Ese fue en Éfeso. En Éfeso hay una agora grandísima. Ese es el agora, el mercado. Y se conocía en Asia Menor como el lugar más grande de vender esclavos en todo Asia y en todo el Mediterráneo. Ahí es el lugar donde se traían los esclavos que entraban a la costa de Éfeso y se vendían. Entonces, cuando usa Apocalipsis, ¿dónde estaba yo en mis notas? Ay, Dios. Ahora se me fueron las notas. Por enseñarte eso. ¿Cuáles eran mis notas? Dame un segundo, lo tengo que buscar. ¿Ves? No. Me perdí la nota. Ahora es tampoco. Culpa de ustedes. Déjame ir a verlo de nuevo. Agorazo. ¿Qué palabra es que está hablando? Nadie me dice nada. Lo encontré, pero usted no me ayudaba para nada. Pero vieron el mercado, ¿verdad? Ese es el contexto de Apocalipsis 5:9. La iglesia de Dios, dividiendo los versos que hablan acerca de él. No hemos definido los términos todavía. Me quedan como 40 minutos. Ya hay 45 minutos. Dice, la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Hechos 20:28. Tengan cuidado a sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para postergar la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. No lo hagan muy caliente, por favor, que se pone muy caliente aquí. Ayúdenme con eso. Okay. Dice, en Él tenemos redención por su sangre. Efesios capítulo 1:7. En Él tenemos redención. Vamos a estudiar ahorita lo que es mediante su sangre. Ya entendemos eso, ¿verdad? No tengo que seguir leyendo los textos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Son bastantes. Redención eterna. Redención, redimirlos. No se aceptará rescate, redimirlos. Rescate, redimir, vamos a definir términos. La liberación. Redimir. Apolitrosis. Olitrosis. Olitrotes. Todas esas palabras se encuentran. Ahora, si vamos a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 45. ¿Alguien que lo busque, por favor? Marcos 10. ¿Quién lo tiene? 45. ¿Lo puede leer, por favor? Porque si el Hijo del Hombre vino para ser servido, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Perfecto. Él mismo lo dijo. Léalo de nuevo, por favor. Porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la palabra rescate que utilizó ahí? En griego. Es Litrón. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, el mismo Mesías nos dijo a nosotros su visión. ¿Por qué no lo habíamos captado?
Hay mucha gente que piensa que fue un sacrificio humano. Es una abominación delante del Eterno. Pero siendo un rescate, ya hay un precedente bíblico en la cual la muerte de un sumo sacerdote puede traer un rescate a una persona acusada o que cometió un crimen. Y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos por ende hemos sido llamados pecadores. Por eso el mensaje es que lleve el mensaje al mundo, porque están en pecado. Pero ¿qué le decimos a la gente? Arrepiéntete porque te vas para el infierno. En vez de decirle, tú sufres de algo que yo sufro, la muerte. Pero el Dios de Israel ha dado un rescate por tu vida. Algo que no puede ser comprado con dinero. Puede ser comprado con su sangre, que garantiza el convenio, que lo ratifica. Y Dios permitió que Yeshua fuera el tabernáculo celestial para que esa sangre estuviera en el altar del cielo y no en la tierra, porque ya había sido destruido. ¿Están viendo cómo se ratifica? Ahora, esta es mi opinión, esta es mi exégesis. Esta es mi opinión. ¿Cómo se aplica entonces ese plan de redención desde la fundación del mundo? ¿Cómo que no tiene lógica? ¿El tiempo se relega a quién? ¿En el espacio o a nosotros? A la tierra. Le voy a proponer esto. Si Yeshua va al tabernáculo celestial, que está fuera del ámbito de este tiempo, y lo que él hizo allá es como si fuera en el principio, porque no hay tiempo. Y va a ser en el futuro, porque es el mismo tiempo, porque no hay tiempo. Para nosotros, un día, una hora, un minuto, 1000 años es un tiempo. Pero fuera de este ámbito es diferente. Busca en la ciencia lo que es un año de luz. Un año de luz es muy diferente a un año regular aquí. ¿Verdad que sí? Ahora imagina, un día como 6 años son 1000 años. Está fuera del ámbito de con los que nos restringe a nosotros. Pregunta, ¿estaremos nosotros en una cárcel? ¿El dominio del humano fuera de la tierra? No. Solamente en la tierra. Pero caímos en una cárcel por el pecado. Por eso no hay una conexión más directa con Dios. Pero si de repente ahora somos redimidos, no solamente la humanidad, redimida para la vida. Ahora yo entiendo por qué Apocalipsis 21 es tan importante. Porque cuando ya toda la muerte sea destruida completamente, entonces Dios mismo va a restaurar todo y va a haber una comunión completa de lo que es lo celestial con lo terrenal. Y no va a haber una división, no va a haber una separación. Vamos a poder entender todo de un ámbito completamente diferente. Yo espero que eso haya tenido sentido. Amén. Entonces la palabra apolitrosis, ¿qué significa? Redención, liberación, dada mediante el pago de un rescate. Esa es la palabra que se usa en la palabra de redención. Lithro, liberar por un rescate, redimir, entregar, liberar. Voy a repetir las mismas palabras a definiciones de diferentes recursos para que esté más que claro lo que significa. Litrosis, que significa redención, liberación, librar. Litroces, liberador, redentor. A pesar de su importancia teológica, el grupo de palabras lítricas es sorprendentemente raro en el Nuevo Testamento. Estas palabras no son comunes en el Nuevo Testamento. Tienen un propósito de enseñarnos algo. Más común es el sustantivo apolitrosis, que denota la redención obrada por la muerte del Mesías. Pablo se refiere a esta redención como una realidad presente. Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención apolitrosis que es en Yeshua el Mesías. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón, la remisión, el jubileo de nuestros pecados según la riqueza de su gloria. Por cierto, según la riqueza de su gloria es un vocabulario de patrocinio clientela. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención, el perdón. La palabra perdón es ¿cuál? Áfesis, que es remisión, como jubileo. La cancelación de deudas. La paga del pecado es muerte.
Pues la deuda fue cancelada. La deuda se le canceló. Y alguien pagó ese rescate por usted. Esa persona es Yeshua. Y lo presenta como sumo sacerdote. Justo, perfecto en todo lo que hizo. Y él estuvo dispuesto a ponerse como un rescate para que el nombre de Dios sea restaurado, honrado, para que cuando usted resucite, todo el mundo sepa que el Dios de Israel es el único Dios. Que tiene poder sobre la muerte. El sustantivo litrosis puede denotar, ¿lo pueden ver bien? El sustantivo litrosis puede denotar la redención de algo a coste o precio. Este sentido es tal vez discernible en Hebreos 9:12. Entró en el lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de los animales, que no podían quitar la muerte, sino por medio de su propia sangre, obteniendo un rescate. El rescate en la tierra no era suficiente para eliminar la muerte. El rescate que Yeshua trajo por sí mismo y gratificado con su sangre fue aceptado por Dios. Pero no ocurrió en la tierra. Donde Yeshua por su propia sangre obtuvo la redención eterna. Pero es mejor entender este texto como el suministro de los medios y no el coste de la redención. En otros textos, en el Nuevo Testamento, litrosis también carece de este sentido de coste, que es estándar para el grupo de palabras. Por ejemplo, en una profecía Zacarías declara: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y proporcionado redención a su pueblo. Interesante, si tú vas a Lucas capítulo 1:68, nunca se ha investigado usted cuando dice redención a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes nunca han visitado a Lucas 1:68? Lucas. Espero que le doy la cabeza, porque saber. Lucas, capítulo 1, ¿qué? Déjame leer. 1:58. ¿Uno qué? 68. Ok. Que quería saber que están poniendo atención. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído ¿qué? Redención. Perfecto. Tuve redención, ok, no sé lo que es, pero lo busca el griego y es la palabra ¿qué? Litrosis. Ransom, release. Rescatar. Algunas versiones dicen rescatar. ¿Rescatar de qué? Lo dice el texto. ¿Usted lo tiene? ¿Qué dice ahí? Aquí dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Pero ¿cuántos de ustedes se preguntaban rescatar de qué? ¿Ve la palabra redención? No entendemos el contexto literario, no entendemos el contexto cultural. ¿Cómo se rescataba algo? Mi fe en el Mesías, si estaba aquí, ahora está acá. Porque ya entiendo bíblicamente que no hay otra forma de encontrar esa redención para obtener vida eterna. En ninguna religión, en ningún otro supuesto Dios. Es solo a través del Dios de Israel. El Dios de Israel envió a su Hijo. Y su Hijo tiene un rol, un propósito y una función de ser nuestro rescate. Y porque Él fue fiel hasta la muerte de la cruz, Dios lo exaltó a lo sumo y lo puso ahora como líder de toda la tierra para reinar por su obediencia. Así que estemos ubicados de que cuando venga el Mesías, Él va a ser aquí el Mesías y Él va a tener toda la autoridad. Mira la información de la palabra lithrón. Te voy a dar cuántas definiciones hay. Te quiero leer toda esta y la voy a poner en español aquí para ver. ¿Okay? Esta es una de las ventajas de este producto, de este programa, que me ayuda a traducirlo en español. ¿Okay? La palabra litrón, precio de liberación, rescate, precio de rescate. Está antilitrón, rescate, precio de rescate. Litro, rescate, redimir. ¿Okay? Litrosis, apolitrosis,
redención, liberación, rescate, o lithrotes, que es redentor. Ahora, en el mundo secular, cuando tú ves la palabra CL, es secular. Cuando dice Antiguo Testamento, OT, Nuevo Testamento, NT. ¿Ok? Dice, lithron, desde el siglo V antes de la era común, en adelante, antilitrón, solo en post-bíblico, en el griego secular, denotan los medios o el dinero para un rescate. El sufijo, tron, denota el instrumento o medio por el cual se realiza la acción del verbo, es decir, medio de liberación o el pago, es decir, el precio de la liberación. De acuerdo al Greek word and Hebrew meaning, las definiciones del hebreo y el griego, de los estudios semánticos de soteriológicos de lo que es la salvación, dice, en plural, litra es común. También encontramos el significado de recompensa. Entre los griegos a menudo se pagaba un rescate para liberar a los esclavos. Busque Hebreos capítulo 2, por favor, versículo 14 y 15. Dice, se usa solo, oigan esto, se usa solo entre los griegos a menudo se pagaba un rescate para liberar a los esclavos. Pero la palabra rara vez se encuentra en textos de culto. Lithro, desde Platón en adelante, significa liberar mediante un rescate, redimir. Se usa solo en voz activa en el griego secular, pero siempre está voz media o pasiva en el griego bíblico. Lithrosis y apolithrosis, sinónimos que significan liberar, redimir, son raros y se encuentran por primera vez en el siglo I. Lithrotes, redentor, se encuentra solo en el griego bíblico. Quiere decir que Pablo está utilizando un vocabulario que ellos entendían para denotar el trabajo que hizo Dios a través de Yeshua. Utilizó el método que ellos entendían, en hebreo es kofer. En hebreo es kofer, pero el griego no va a entender eso. El griego no va a entender cómo es que, por eso es que la carta a los hebreos fue escrita a quienes, no a los gentiles. Ellos hubieran entendido la porción del número 35, leían la Torah en la sinagoga. Cuando alude a un sumo sacerdote, una persona que estudia Torah dice, ciudad de refugio, así fue que cayó en cuenta. Pero está utilizando un término que ellos entendían, y por eso en el mismo libro de Hebreos, capítulo 2, hablándole a los hebreos desde Italia, le explica en un vocabulario que todos estudiaban, porque la Septuaginta fue traducida del griego al hebreo, del hebreo al griego, la Septuaginta, para que ellos en la dispersión pudieran estudiar la Torah. Lea el capítulo 2, versículos 14 y 15 de nuevo, por favor. Hebreo, ¿verdad? Sí. Así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de estas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Perfecto. Entonces, el capítulo 1 y 2 hasta el capítulo 3. Lea el capítulo 3, versículo 1, por favor. Mira cómo comienza. Yo no puedo creer que los otros días hay un argumento ahora de que Yeshua no era un apóstol. Ok. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Yeshua como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Un apóstol es un enviado. Apóstolos, ¿verdad? Shaliach. Shaliach. Es sumo sacerdote, es un mediador. Es un enviado. Es el que media entre Dios y el hombre. Es un mediador. Es un benefactor. La Biblia es bien interesante. Dice, si tú no haces tu trabajo, tú cargas la culpa del sacerdocio y del santuario. Por eso el sumo sacerdote en el día de creación era el único que hacía el servicio. Estamos hablando de entrar al lugar santísimo. Cuando hacían las ofrendas, él la degollaba y después los otros sacerdotes le ayudaban. Mucho trabajo con los ancianos. ¿Okay? Pero él tenía que confesar. Yo nunca entendía por qué tenía que confesar los pecados de su familia. Tiene lógica. Porque si ellos llevan la culpa de la congregación, del santuario,
Si ellos toman una decisión errónea, eso implica que todo el pueblo va a errar. Entonces ellos confiesan una ofrenda para que ellos puedan ser expiados y después por toda la comunidad y la nación. Quiere decir que Yeshua llevó la culpa de todo el santuario y de toda la nación y de la humanidad, porque tiene que ver con el pecado de Adán. Amén. Quiere decir, podemos llegar a una conclusión, de cuando Yeshua murió y resucitó. Entonces todo era limpio para todo el mundo poder regresar. Y si ellos rechazan el Evangelio, caen de nuevo en el ámbito de la muerte. Le dio una oportunidad a la humanidad poder regresar. Que ya hay evidencia de que Dios envió un rescate por no solamente Israel, sino la humanidad. Amén. ¿Lo rechazas? Rechazaste la única forma de ser redimido. Y eso lo vamos a aclarar ya mismo cuando usted termine. ¿Están pasándolo bien? Amén. Si no hubiera hecho toda la introducción, ¿te hubiera sentido esto? Ahora entienden por qué ayer era importante. ¿Sí? Ok. Tres de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. En el contexto, esto se refiere a la encarnación de Yeshua como un acto que inicia y lleva a cabo la redención del pueblo de Dios. Un significado similar se encuentra en Lucas 2:38. Llegando a ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que se esperaban la esperanza de Jerusalén. Y hay que leer el capítulo 2. ¿Okay? Donde Ana da gracias a Dios y comienza a hablar a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es interesante, todos esperaban el rescate de Jerusalén. ¿Pero de quién? ¿De quién ellos pensaban que se iba a rescatar? ¿De la muerte o de los romanos? Por eso Judas Iscariote no lo entregó. Cuando Judas se dio cuenta que no nos va a liberar de los romanos, lo va a entregar. Después se dio cuenta que era por la muerte y él mismo trató de buscar su propio honor. No dice. Ok, vamos de nuevo al libro de Hebreos 9. Ya hablamos de la palabra redención. Hablamos de la palabra áfesis. ¿Están claros conmigo, no? Sí, amén. Perfecto. Estoy buscando las notas, que tengo un montón y quiero buscar cuál es la que se está aplicando ahora mismo, porque no tengo mucho tiempo. Estoy buscando lo mejor. ¿Okay? Entonces, la inmortalidad humana es uno de los factores centrales en el libro de Hebreos capítulo 9 y 10, que para explicar la limitación del templo terrenal. ¿Okay? En Hebreos y la mortalidad. Hebreos 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, por cuanto la muerte les impedía permanecer en el sistema sacerdotal. Es verdad. El contraste de Melquisedec, que Yeshua no es Melquisedec. Yeshua vino en la similitud de Melquisedec. ¿Recuerdan eso? El texto lo dice. Similitud. ¿Okay? Yo sé que esto es controversial en algunos círculos, pero el texto lo dice. Porque se considera como un rey de justicia. ¿Okay? Entonces dice, en Hebreos 9:7 dice, el sumo sacerdote entraba cada año en el santo de los santos, no sin sangre, por los pecados del pueblo. Pues es algo repetitivo, ¿no? Entonces sabemos que en relación con el vocablo griego, áfesis, daba liberación del pecado ritual, pero no liberación de la muerte. Porque cada año había que repetir. La palabra apolitrosis, que en el Mesías se logra liberación eterna porque enfrenta el problema de la muerte, no solo la impureza. Y la palabra telió, que es la perfección. Este es desglosando a Hebreos 9, versículo 11 al 22. Dice, y la palabra teleo, la perfección, que el templo terrenal no podía otorgar esa justamente entrada definitiva a la presencia divina. Imposible mientras la muerte siguiera reinando. ¿Okay? Entonces, en Yomá, la Mishnah de Yomá 8:9 dice, Yom Kippur expiaba pecados, pero en realidad no liberaba la muerte.
¿Okay? Entonces, en el antiguo Medio Oriente, mira lo que dice, en Mesopotamia y Egipto, los sacrificios mantenían el orden cósmico y la vida del rey, pero ningún rito anulaba la muerte humana. Estoy hablando de la historia. Eso es lo que yo encontré mientras estaba estudiando todos los libros. Kitchen, McCarthy, Walton, Chavalas, toda esta gente que ha escrito prolífico de lo que es Antiguo Oriente. En Ugarit, los dioses mismos podían morir. Baal muere y resucita estacionalmente. Él murió y resucitó en la primavera. Es increíble cómo ocurre eso. Entonces dice, por tanto, el problema de la mortalidad quedaba sin solución definitiva en el culto de los griegos, de los cananeos, de los gente de Mesopotamia. No había solución para la muerte. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estudiado o nunca habían considerado estudiar las culturas antiguas en relación a su pensamiento de la muerte y los servicios y el inframundo? En inframundo no. Pero familia, por favor, ¿le puedo dar una corrección? ¿Puedo ser un poquito fuerte con ustedes? Pero con amor. Estudiamos el libro de Génesis. Nosotros leemos el libro de Génesis. ¿Cómo vamos a entender Génesis si está contrastándolo con la cosmología de la antigüedad? La función y el orden, la cosmología. Estudian el libro de Éxodo. ¿Sí? ¿Se supone que digan que sí o no? Sí. ¿Cómo vamos a entender lo que ocurre en Egipto si no estudiamos egiptología para contrastar los eventos que ocurrieron? Así es. En Levítico 18 dice que no hagan lo que hacían en Egipto y no practiquen la costumbre de los cananeos. Estudian lo que se llaman las costumbres cananeas para entender el por qué Levítico fue escrito de la forma que fue escrito. Estudian el libro de Ezra. Pero el libro de Ezra ocurrió cuando ya están saliendo de los persos. ¿Sí? Pero no estudian el libro, no estudian Daniel, y Daniel estaba en el tiempo babilónico. Leen Daniel, pero no entienden lo que estaba ocurriendo con los babilónicos. Leen Ezra y el libro de Esther, pero no entienden la cultura persa. Leemos y guardamos lo que es Hanukkah, la celebración de la dedicación del altar, pero no entendemos la helenización y cómo llevó a cabo eso y la influencia helenista dentro de Israel. Hablamos del Nuevo Testamento, pero no hablamos acerca del culto imperial, de las leyes romanas, de las 12 tablas de Roma, de la ley criminal de Roma, de las leyes de adopción de Roma. La geografía, la mayoría de las cartas fueron escritas a la diáspora, a lugares donde nunca hemos ido, nunca hemos visitado. No conocemos una persona de Gálatas. ¿Usted conoce a alguien de Gálatas? Galacia. Galacia se dividía en dos, en el norte y en el sur. Pablo de Tarso. ¿Cómo Pablo pudo ser un ciudadano romano? Cuando solamente un 10%, si acaso un 5% de la población romana eran ciudadanos. ¿Y qué privilegios tenían los ciudadanos romanos en el Imperio Romano? Que Pablo obviamente utilizó en ciertas ocasiones. Él sabía. Oh, Efesios dice, ¿dónde se encuentra Éfeso en el mapa? No, Filipenses dice, ¿dónde se encuentra Filipo? ¿Cómo vivían? Ahora entienden por qué es importante. No es que uno quiera saber más que otro, sino que yo me he hecho esa misma pregunta y yo digo, para yo poder tener un poquito más de credibilidad como maestro, es importante invertir tiempo, dinero y para ir a esos lugares y tratar de hacer los videos para que usted vea el lugar donde ocurrió con el texto. ¿Tú crees que el pueblo del Mesías ha apoyado todos los videos? No lo han hecho. Y no es que uno está buscando views, pero lo hice con el propósito libremente y están gratis en YouTube. No pueden decir que estoy cobrando en mi página. Para que lo vean, para que se puedan informar, para que podamos crecer, para que podamos aprender juntos. La inversión es para ustedes, no es para mí. Amén. Yo puedo decir lo aprendí, fui solo, tomé las fotos, tomé los videos para mí y pensar que sé más que tú porque es mío. No, yo estuve ahí, tú no sé. Y como yo no sé cómo yo estuve. No, mira hermano, tengo este video, quiero que lo veas, valídalo, verifícalo. Y si te ayuda, enséñalo a los hermanos. Y espera que algún día pueda llevar a los hermanos a ese lugar.
y le enseñas tú. Y así el reino se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo. El mensaje no es de uno. Solamente Dios es uno. Nosotros somos siervos de Dios. Si usted ve algo que yo enseño y les puede ayudar a su congregación, úselo. Solamente para credibilidad, de crédito nada más. Mira, esto lo aprendí a esta persona. Yo hago eso siempre. Eso no es para ponerme a mí un pedestal. Es que yo quiero facilitarles. Yo quiero ayudarlos. Algo que yo tenga que les pueda ayudar, úselo, facilite. Esa es la idea, que podamos crecer juntos. Porque honestamente, ¿usted piensa que hoy puede defender su fe un poco mejor que el fin de semana anterior? Así es. Pues esa es la idea, que podamos nosotros compartir la información y aprender juntos, crecer juntos. Y argumentamos y peleamos y esto. Levántase y vaya a una vieja estudio. Fácil. Es como una persona que dice: el pastor nunca ha dirigido nada. No, yo puedo hacer el trabajo. Perfecto. Le quita los zapatos al pastor, se los da a ellos. Camina mis zapatos por los niños. No es fácil, familia. Y la razón por que uno le da toda esta información es para que usted se sienta que está siendo ministrado con información que puede ser validada concretamente, y que su fe va a subir, va a crecer, se va a fundamentar. Aquí hay personas que me están escuchando por primera vez y yo le debo a usted el tiempo y el respeto de darle lo que Ok, en Ugarit, los dioses mismos podían morir, yo leí eso. Conclusión, la limitación del templo terrenal se debe no solo que sus ofrendas eran rituales y repetitivos, sino que estaban administrados por sacerdotes mortales y aplicados a un pueblo mortal. No quiere decir que no era santo ese sacerdocio. No quiere decir que el servicio no era santo, sino que tenía sus limitaciones. ¿Ok? Dice, la sangre animal podía purificar la carne, pero no otorgar vida inmortal. El argumento de Hebreos es que Dios, en el Mesías, venció la muerte misma, apolitrosis. Dio acceso perfecto a su presencia, teleó, perfección, y otorgó un perdón definitivo. Áfesis es una revisión completa, un perdón completo. Él ya no se va a recordar de nada. Algo imposible mientras el ministerio dependiera de un templo y sacerdote sujeto a la mortalidad. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál era la función de Hebreos capítulo 9 y 10? Ahora, vamos, ya que definimos los términos, vamos a leer los versos de nuevo. Porque recuerden, redención representa ¿qué? Redención es ¿qué? Un rescate. ¿Rescate de qué? De la muerte. Con un precio más valorado que ¿qué? Que el oro y el dinero. Porque no se puede comprar ese tipo de rescate con dinero, ¿recuerdan? Hemos sido comprados, pero no con dinero, sino con algo más precioso que el dinero, que es el banefesh, lo que es la sangre, que es para el alma, que restaura el alma. Importante. Así es. ¿Ok? Ahora que entendemos estos términos, vamos ahora a estudiar estos versículos de nuevo. Y te voy a hacer una pregunta. Voy a tirar la bomba antes de leer los versos. Y quiero que mientras lo lean me digan lo que estoy diciendo y después yo le voy a dar respuesta a la bomba que le voy a lanzar. ¿Es Yeshua? ¿Yeshua está haciendo ahora mismo el oficio del sumo sacerdocio? Piénsalo. ¿Está ahora mismo Yeshua haciendo el servicio del sumo sacerdocio? Sí. Vamos a ver. Si estás equivocado, apedreado. Pero como has sido rescatado, te perdonamos. Vamos a leer. ¿Están listos? Por cuanto el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mejor y más perfecto tabernáculo. Pregunta, ¿la muerte prevalece allá arriba? No en el segundo piso, ni siquiera. No hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerro, sino por medio de su propia sangre, entró, yo tenía algo aquí, no sé si lo leí, sí, yo dice, yo tengo la misma definición por todos lados. Estoy tan y tan emocionado con esta clase que estoy dando, que yo quiero que yo pueda hacer así y aparezca rapidito.
Porque en cada lugar tengo diferentes formas que lo estamos tratando de estudiar. Aquí lo tengo con todos los versos. En la misma definición, pero he buscado cuánto ángulo hay para estar seguro que estoy en la línea correcta. Y le he preguntado a medio mundo, académicos de alta gama, a rabinos en Israel acerca de Kofer. A Mijael también le preguntaron a estudiantes acerca de esto. A un montón de personas que estamos hablando para estar seguros que estamos en la misma línea. Así de importantes son estas cosas, familia. Vamos a seguir acá. Entonces dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo. Una vez, quiere decir que lo está haciendo ahora. Lo hizo una vez siempre. ¿Okay? Pregunta, ¿cuántas veces el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación? No, 4 veces. En el día de la expiación, 4 veces. ¿Están viendo? Eso es importante saberlo. Está el momento cuando entraba el incensario de oro y cuando traía cierta sangre, cuando traía otra sangre y finalmente cuando sacaba el incensario de oro. ¿Okay? Hay que hacer una clase de los pasos del día de expiación. Son 42 pasos. ¿Okay? Se encuentra en la Mishnah. Si usted va al tratado de Yomá en la Mishnah, puede aprender todo eso. ¿Okay? Dice, y no por medio de la sangre de macho cabrío y becerro, sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna de la muerte, ¿no? Ok, perfecto. Porque si la sangre, pongan el contraste ahora, si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, ¿se había contaminado con qué? Perfecto. Santifica para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre del Mesías? Que la sangre del Mesías significa ¿qué? Un tipo de redención que significa ¿qué? Rescate. Solamente 2 de ustedes, va a ser de nuevo. Okay. La palabra redención en español significa ¿qué? Rescate. Perfecto. Piensen en eso. Cuando veamos la palabra redención, no digan redención, digan rescate. Cuando vean la palabra perdón, no digan perdón, digan remisión. Eso es lo que significa. ¿Okay? Y dice, cuanto más la sangre del Mesías, la cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Y por eso Él es el mediador. ¿Quién es Él? Sí, de que está hablando Él, el Mesías, versículo 14. ¿Es el qué? Mediador. Perfecto, ten claro que es el mediador. Ok. De un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para el rescate de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿La herencia eterna es qué? Vida eterna, perfecto. ¿Ven cómo definimos los términos? No estamos empujando nuestro entendimiento, estamos viendo el texto. Entonces estamos hablando de que la muerte de quién trae redención. Y Yeshua es en el oficio de qué? Mediador. Y un mediador es una función de quién? De sumo sacerdote. Perfecto. Y la muerte de un sumo sacerdote en el número 35 da ¿qué? Liberación a quién. Perfecto. Entonces hay un rescate por la muerte de un sumo sacerdote. ¿Están viendo la conexión? Como que es claro. Estoy tratando de hacer esto de nuevo. Ok. Y la razón por la que lo estoy haciendo de esta forma es la forma de que ustedes lo capten conmigo. Si ustedes no saben los términos, no lo vamos a entender. Y si no lo vamos a entender, estuve volando 9 horas por nada. Dice, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, por cuanto Moisés terminó de promulgar
todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. De la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios y el del ministerio. Quiere decir que nunca el ministerio del tabernáculo y el templo y el sacerdocio puede caducar. Si el templo no está, entonces no pueden oficiar, porque fue ratificado con sangre. ¿Ok? Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Ay, perdieron, ya se colgaron. Vamos a hacerlo. En vez de perdón, es la palabra áfesis, que significa ¿qué? Perfecto, volvemos. ¿Revisión de qué? ¿Qué pecado? Como cáncer. Cáncer, todos tenemos cáncer. Hay células cancerosas. Lo que pasa es que si está en el pH, está muy ácido, pues entonces se duplica, se multiplica, ¿no? Ahora, si te da terapia y el cáncer está en remisión, quiere decir que no está activo para matar. Pero tienes el cáncer. Nosotros estamos en remisión. La muerte todavía prevalece, pero hemos sido sellados como propiedad de Dios después que se pagó el rescate. ¿Me siguieron ahora? Sí. Ok, entonces vamos a leerlo de nuevo. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión. ¿Remisión de qué? Ah, perfecto. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir hasta el capítulo 10, versículo, se me olvidó. Ok, vamos a seguir leyendo, vamos a ver algo bien interesante. Si no seguimos la secuencia no lo vamos a ver. La pregunta que le hice fue: ¿es Yeshua está haciendo la función o el oficio ahora mismo de sumo sacerdote? Ahora esto es lo controversial. Como si lo que he dicho hasta otros 3 días no es controversial. Bueno, para ti, mi amor. Mi amor es mi esposa, ¿ok? La gente en las redes. Estoy hablando con mi esposa. Tengo que hacer salvedades por todos lados. Imagínate, tú sabes que ocurrió algo. Yo hice un chiste. Yo dije, no, porque, ¿qué fue lo que yo dije? Acerca de me acusaron de adulterio, ¿te recuerdas? Sí, porque tú sales con tu secretaria. Ah, sí, yo dije, yo salgo con mi secretaria. Mi secretaria es mi esposa, familia. Era un chiste. Allá le enviaron un email a un tipo y ella empezó a decir que el rico está en adulterio. Y yo digo, ¿pero dónde tuviste eso? No, porque alguien dijo que tú estabas con tu secretaria. Mi secretaria es mi esposa. Desde ese día tuve que poner atención a todo lo que digo. Salvedades por todos lados. Así que yo dije, mi amor, y era a mi esposa que está aquí. Imagínate, Rico estaba en Chile con un amante. Sí, con mi esposa. Ay, Padre amado, oremos por todos. Hay que amar esto. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Está explicando dónde lo hizo. Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir. Vamos a buscar la palabra destruir. No, set aside, rejection. ¿Cuál será la palabra hebrea de esta? Remover. No. Hay que buscar la paralela en hebreo, no sé cuál es. Hay que buscarla. Si la buscamos la paralela del griego al hebreo, la podemos encontrar. Pero es interesante el vocabulario. Dice, ¿dónde estaba? Para destruir
anular o quitar el pecado. ¿Qué pecado estamos hablando? Pero ¿por qué la gente dice que es el servicio del templo? Dice, por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué pecado estamos hablando? Si no definimos qué pecado, no vamos a saber cuál es la función de él. Y dice, ¿para qué? Salvación de los que ansiosamente le esperan. Ahora, vamos a seguir esa secuencia del capítulo 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, cuando alguien necesita en contra del templo, ellos siempre van al capítulo 10, versículo 2. Y no entiende que es una secuencia de eventos. Porque obviamente el templo es la sombra de lo que Dios iba a presentar en el futuro, presentando el tabernáculo celestial. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer ¿qué? ¿Qué significa la palabra perfecto allí? Teleo, que implica mortal e inmortalidad. ¿Podía el templo en la tierra crear que el hombre fuera inmortal? ¿Puede entonces a través de la resurrección del Mesías remover la enemistad que encuentra en la humanidad para que podamos vivir para siempre? Entonces, ¿cuál es el mejor perfecto o la ofrenda mejor? El rescate mejor. El del Mesías, porque la función es diferente. ¿Okay? De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tenían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Perfecto. ¿Qué pecado estamos hablando? Lo que guían a la muerte. Ok. Dice, por lo cual, al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo ha preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. ¿Eso qué? Salmo 46. ¿Por qué? ¿De qué sirve traer una ofrenda al templo si tu corazón está lejos de Dios? Es la secuencia de Isaías 66, cuando habla acerca de abominación. La abominación en Isaías 66 está hablando acerca de que no es el templo una abominación, es la actitud del pueblo que si trae una ofrenda en su estatus de toevá, de lo que es impureza moral, entonces Dios considera la sangre de esos animales como si fuera sangre de cerdo. Para él no significa nada si tu corazón no está circuncidado. Tiene que ver el corazón con la acción. Lo mismo que hoy día. Dice, entonces, dije, he aquí yo he venido en el rollo del libro, está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Perfecto. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, ¿dónde está? Está por ahí. Un joven que me habló ayer, estoy buscando. Estaba aquí, pero la persona no estaba. No, es otra persona. Yo creo que salió así. Okay. No importa. Digo, quería que viera este verso, porque este verso se aplica a lo que me preguntó algo. Y dice, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Pero es que, ¿puede Yeshua quitar algo que Dios consagró? Pregunta, ¿puede Yeshua quitar algo que Dios consagró? ¿Tenía Yeshua la autoridad de revocar algo que Dios mismo hizo santo? Pues entonces, ¿qué definir esto? Eso crea confusión. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda
del cuerpo del Mesías una vez para siempre. ¿Recuerda cuando Yeshua dijo, este es mi cuerpo, come? La acción de comer en su estado de mortalidad en ese momento es la acción de representar la victoria sobre la muerte. Recuerda, esta es la sangre del convenio para la remisión de pecados. ¿Recuerden eso? La palabra áfesis está ahí. Cuando él dice, toma este pan, este es mi carne, este es mi cuerpo. ¿Okay? La segunda parte del verso, todo el mundo se lo pasa por encima. Él dice, esta es la sangre del convenio para la purificación, para la remisión de pecados. ¿Okay? Entonces dice, y ciertamente todos, pregunta, ¿está Yeshua haciendo el servicio, el oficio de sumo sacerdote ahora mismo? ¿Puede el Mesías ser sumo sacerdote en la tierra? No. De acuerdo a la Biblia, no. Pero eso es otro argumento, lo vamos a ver. En el templo, la Biblia aquí lo dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo ofrenda por los pecados para siempre, lea esa parte, se sentó a la diestra del Padre, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Familia, esta es la evidencia de que Yeshua no está ejerciendo ya más, lo hizo una vez para siempre, el sumo sacerdocio. Cuando se sienta en el templo, si este es el área de los sacerdotes y el escalón es el área de los levitas, y de aquí es el área de Israel, y allá es el área de las mujeres, y acá está el lugar santo. Ningún sacerdote se podía sentar aquí ni aquí. Nada. Ni los israelitas, ni los levitas, ni los sacerdotes. Nada. Solamente una persona podía sentarse. Norte del altar, en un lugar específico, había una silla para el rey de Israel, que es el príncipe de Dios. ¿Ok? Entonces, interesante. Geográficamente, a ver si busco la foto, que se la puedo mostrar, denme un segundo. Geográficamente, ¿cómo se define eso en la Biblia? Se lo voy a enseñar lo que significa sentado a la diestra del Padre, porque muchas personas dicen que eso es algo simbólico, y es más que simbólico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros buscamos y vemos esta foto, ok, esta foto es del monte del templo en el tiempo de Salomón. ¿Ok? Este es Mount Moriah, el monte Moriah. Aquí se encuentra el valle de Bethesda. El valle de Bethesda. Aquí. El valle de Bethesda, que fue rellenado por Herodes. Fue añadido, fue expandido al norte, al oeste y al sur. Pero este es el tiempo de David, de Salomón, perdón. Aquí vemos el templo. La orientación es hacia el este. Quiere decir que si estoy mirando hacia el este, como la orientación que está aquí, el este por allá, este es el templo, y aquí está ¿qué? El palacio de Salomón. Y después el palacio de todos los hijos de Salomón, de los reyes. Geográficamente, el palacio del rey estaba al sur del templo, pero estaba mirando hacia el este, está a la mano derecha del trono de Dios. ¿Me captaron? Sí, bueno. Que sentarte a la mano derecha del Padre es una expresión idiomática para el poder que Dios le da a su rey en la tierra, que es el rey que se sentaba a la mano derecha aquí en la tierra. ¡Fácil! Entonces, cuando dice que Yeshua viene y se sienta a la diestra del Padre, está hablando de reinado. Como yo lo sé. Cuando yo estuve en el monte, en el Museo de la Biblia en Jerusalén, tengo una foto de mucho tiempo para buscar. Hay una imagen de Ramsés II sentado
Y debajo de los pies tiene 9 líneas. 9 líneas. Cuando encontraron la arqueología encontró a Tutankamón, encontraron unas sandalias y un estrado. Y en el estrado de los pies del rey tenían 9 personas, 5 semitas y 4 africanos, con sus manos atadas y los pies atados. Que cuando el rey se levantaba, el faraón, se ponía las sandalias, literalmente estaba caminando con sus enemigos debajo de sus pies. Cuando se sentaba en el trono, ponía los pies en su estrado, tenía literalmente los 9 enemigos. Vamos a Salmo 83. Salmo 83. Salmo 83 habla de los enemigos de Dios. Versículo. Dice, oh Adonai, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque tus enemigos rugen. A los que te aborrecen, a los que te aborrecen se han enaltecido, hacen planes astutos contra tu pueblo, y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, vengan y destruyémoslo como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado a una, y hacen pacto contra ti. Las tiendas de Edom, de Ismaelitas, Moab, Agarenos, Gebal, Amón, Amalek, Filistea y habitantes de ti. Enemigos de Faraón, 9. Enemigos de Israel, 9. Estrado de los pies. ¿Con quién está peleando Israel hoy día? Con los mismos enemigos, pero diferentes nombres. Es lo mismo. Entonces, cuando leemos en Hebreos capítulo 10 para terminar, cuando se sienta, es ahora un entronamiento. Y para terminar, Apocalipsis capítulo 6. Todo esto tiene que ver, porque ya que Yeshua hizo su misión, de sumo sacerdote, ahora viene a ser un rey. Y como la ley de la Torá dice que no puede ser ni rey ni sacerdote a la misma vez, por eso fue que los asmonianos tuvieron problemas, porque eran sacerdotes, se convirtieron en reyes. Coré quería el trabajo de Aarón y Moisés, y por ende Usías, el rey Usías, quiso hacer el incienso, el servicio del incienso, y fue sacado del templo por 75 sacerdotes y le pegó lepra, porque quiso hacer algo que no se supone que hiciera. Saúl hizo una ofrenda y no esperó por Samuel y le costó el reino. Yo no entiendo cuántas evidencias tenemos que tener nosotros para entender algunas cosas. El servicio lo hizo una vez y para siempre. La función es con un propósito. Un rey podía llevar una ofrenda al templo, pero él no podía manipular la sangre. Él podía degollar el animal, pero no podía descuartizar el animal. No podía llevarlo al altar. No podía manipular la sangre. Eso pertenece al ámbito del sumo sacerdote y los sacerdotes, de acuerdo a Levítico 1 al 6 y al 8. Es un mandamiento. Es un juzgá, es un decreto. Entonces, dice, y vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono, eso alude a Daniel 7, el anciano de días. ¿Ok? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba con gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Recuerda, hay uno sentado en el trono. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir, ha vencido. ¿Cómo ha vencido? ¿Cómo venció? Por él la muerte fue derrotada. Esa guerra cósmica entre la vida y la muerte, él se encontró victorioso. Ok, perfecto. Entonces mira lo que pasó. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero. Ya va. En el versículo 1 dice, hay uno sentado. Vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono. Sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Perfecto. Entonces dice,
miré y vi entre el trono los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero, de pie, ¿ve? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Vino, tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Tomó del libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Yeshua, que está de pies. ¿Ok? Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono del Cordero. Pregunta, ¿se postraron delante del Cordero antes o después de recibir el documento? Perfecto. ¿Lo recibió cuando estaba haciendo el sumo sacerdocio o después que hizo el trabajo de sumo sacerdocio? Thank you. Entonces ahí viene lo que es reinado. Usurpación. Dice, se postraron delante del Cordero, cada uno tenía una arpa. Entonces, de Israel, cuando David, él fue entronado, pregunta, ¿la gente le daba respeto y reverencia a David, doblando la rodilla a David, antes de ser coronado y entronado? ¿O después? Ah, ok. Quiere decir que para que Yeshua sea rey en la tierra, tiene que haber una coronación y un entronamiento. Porque él es un sumo sacerdote. Él es un mediador. Él no está haciendo la función de un rey literal todavía en la tierra. Tiene que haber un mecanismo de entronamiento, porque lo ha habido siempre, en David, en Salomón y en todo lo demás. Y cuando se entrona, entonces todo el mundo dice, Long live the king, que viva el rey. Y hay una aclamación. ¿Sí? ¿Estaba qué? Está anunciando el día del entrenamiento en la guerra. Exacto, entronamiento en la guerra. Pero tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, dice. Por cierto, eso es lo que habla el libro de Apocalipsis, cuando dice que vendrá el Hijo del Hombre montado en las nubes del cielo. Está sentado, exacto. Sentado representa lo que es esperando hasta el momento que sea entronado. Tiene que haber un procedimiento. ¿Han leído el capítulo 4, 5 y 6 en el contexto de un entronamiento del rey? Léanlo, todos los pasos están allí. Tiene que seguir los pasos que ocurrieron con David y con Salomón. Y después viene un cántico, por eso lo que dice es correcto. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios, para Dios. Entonces no entiendo. Si eres el mismo Padre, ¿cómo el mismo puede morir para comprarse el mismo, para estar a su mano derecha? Estoy confundido. No tiene lógica. Aquí lo dice, que con su sangre compraste. ¿Se recuerda la palabra comprar, verdad que sí? Que te enseñé el mercado. Aborazo. Fuimos comprados como esclavos a la muerte y nos liberó para Dios, a gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Familia, usted es el cumplimiento de eso. Voy a repetirlo. Usted es el cumplimiento de eso. Amén. Hemos sido redimidos, comprados con gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. No estamos tratando de ser Israel o un judío. Somos injertados porque hemos sido comprados, rescatados con la sangre del Mesías. Y lo has hecho un reino, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Es una posición honorífica. Usted no va a ser un rey y tampoco literalmente un sacerdote en el templo, porque Dios escogió a los hijos de Israel, a los hijos de Leví y los sacerdotes para eso. Es un título de honra, como lo hizo cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, aceptaron el convenio que les dijo, si tú oyes mi voz y guardas mi mandamiento, te haré una nación peculiar, un real sacerdocio. Es interesante que en el mundo antiguo, especialmente en Egipto, ellos creían que solamente los reyes y los sacerdotes podían escuchar las voces de los dioses y los profetas. Voy a repetir, ellos creían que solamente los reyes, los sacerdotes y los profetas eran los únicos que podían escuchar la voz de Dios. ¿Qué hace Dios? Los saca de esclavitud, los dio un rescate con la sangre de un cordero, los liberó de la esclavitud, los redimió y los vindicó por las aguas, una nueva creación. Y después, ¿qué hacen? Le levanta el estatus y le dice, una nación santa, mía, consagrada, porque fueron rescatadas.
Y dice, y serán una nación de sacerdotes. ¿Y qué pasó en el capítulo 19 al terminar? ¿No todos escucharon la voz de Dios? ¿No escucharon todo el pueblo la voz de Dios? ¿Cómo podían hacerlo ellos si solamente ellos pensaban que solamente los élites podían escucharlo? ¿No será la misma conexión que está haciendo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2? Que le está hablando a la diáspora, no le está hablando a los gentiles. Primera de Pedro, ¿qué dice? Alguien que vaya rapidito. Primera de Pedro. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando la diáspora, no está hablando los gentiles. Usted puede estar disperso en Chile si es chileno. Está en la diáspora chilena en otro país. Usted se puede reubicar en otro lugar en Chile, pero está en Chile. ¿Sí? Le está hablando a la diáspora, no a los gentiles. Le está diciendo regresen. Ustedes han sido redimidos. Lo dice 1 Pedro. Y después le dice en el capítulo 2, recuerda, ustedes son real sacerdocio, nación santa. Yo espero que de verdad podamos aprender juntos. Sí. Y aquí vemos como Yeshua, entonces, para ya terminar. Yeshua se convierte en el vehículo que Dios utiliza para enviar el mensaje de justicia y bondad. El mensajero real de Dios. El mediador. Dice, ok, Dios va a restaurar, nos va a liberar. Lo dijo. ¿Y cómo lo enseñó? Sanó al pobre, sanó al leproso, sanó al enfermo, sanó a la mujer encorvada, restauró el honor de las personas, dio de comer al pobre, defendió al oprimido, retó la autoridad que estaba oprimiendo al pueblo, trajo el mensaje de justicia y bondad, exaltó al Padre hasta la muerte, aceptó una penalidad cuando nunca hizo nada malo. La resurrección es la vindicación de la falsa acusación en contra de él. Y exponiendo, por cierto, para terminar, mira qué interesante. ¿Tú sabes cómo una nación cuando conquistaba a otra hacía una proclamación de liberación? Voy a repetir eso. ¿Sabes cómo una nación que conquista a otra nación y de repente ustedes son esclavos de un opresor, un rey opresor en este país, y viene otro rey y libera y destruye al rey opresor y ahora quiere hacer actos de justicia como Ciro? Y Ciro dijo, regresen a la tierra. Hizo una proclamación de liberación, una remisión en todo su reino. Y dijo, regresen a su tierra. ¿Tú sabes cómo ellos proclamaban esa liberación? Como se hacía en el antiguo Medio Oriente. El rey enviaba un decreto por escrito y oral. Y después enviaba un mensajero real. Le daba el mensaje escrito y oral, y el mensajero no podía cambiar ni una palabra de lo que el mensaje tomaba. Y cuando daba el mensaje y proclamaba la justicia y la liberación, después tenía que haber una señal de liberación. ¿Tú sabes cuál era la señal de liberación? Iban a la puerta de la ciudad, ponían un palo, un madero, con una luz arriba. No captaba. Iban a la puerta de la ciudad y ponían un madero con una luz arriba. Y ponían el documento de proclamación de liberación. Cuando salen de Egipto, hay una columna fuera que lo dirige por todo el desierto. Y de repente Yeshua dice, cuando Jesús se ha levantado, ¿no dijo eso? Y Yeshua es la luz del mundo. Y fue levantado en un madero, afuera de la puerta, Así es. como dice Hebreos capítulo 3. Amén. Toda la evidencia apunta que el único candidato que cualifica como el Mesías de Israel, no por religión,
no por opinión, sino por evidencia arqueológica, bíblica, histórica, contextual, solamente puede caer en Yeshua nuestro Mesías. Para la voluntad de Dios. Usurpar al Padre es muy peligroso. Le quitamos el honor que el Padre quiso darnos enviando a su Hijo. No hagamos ese error. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Yo espero que este fin de semana haya sido edificante a ustedes. Que hayamos aprendido, que nos sentamos sentirnos retados a aprender más. Mi intención siempre es de compartir lo que sé para poder crecer juntos. Que espero que hayan salido con una mayor fe hoy que estuvieron el viernes. Esa es la idea. Y yo espero que el año que viene más personas puedan venir. Ahora, necesito su favor. Obviamente, no cabe duda, después de este fin de semana, en quién yo creo en mi Mesías. Así que si usted escucha a una persona diciendo que yo creo en Yeshua, hágame un favor. Envíele el video, pero dígale que no es verdad. Porque la mala información fuera de contexto causa muchos problemas de credibilidad del ministerio. Y es triste que después de tanto tiempo caminando en esto, con tantos estudios, siendo fiel al Eterno, lo mejor que yo pueda, para levantar el honor del Mesías en todos los países, solamente porque hay diferentes opiniones teológicas, se tenga que decir que yo no creo en Yeshua. Y voy a decir algo y me lo digo con arrogancia. No solamente yo creo en Yeshua, yo puedo probar mi fe. Y eso es algo que queremos nosotros, que tenemos que realizar. Decir creer en Yeshua, tú puedes darme tu opinión de lo que tú piensas Yeshua es. Pero explicarme el mecanismo de cómo Él hizo el trabajo de redención, esos son otros 5 centavos. Y yo me enfoco en eso. Voy a enfocarme en enseñarles a ustedes por qué yo estoy convencido que Yeshua es el Mesías de Israel para la gloria de Dios. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias a todos, el pastor. Gracias por invitar a la Gracias por invitar a todos. A Victoria, hermano Pedro, gracias también por el trabajo que todos ustedes hacen. Y de verdad que estoy muy agradecido, especialmente con mi esposa que tiene la paciencia también. Y sentarse todo el día allá. Pero después yo está todo bien. Un cafecito más. ¿Okay? Así que quiero darle las gracias a todos ustedes. Háganme un favor, consideren entrar a mi página. Se llama Sabiduría en la Torah. Denme una oportunidad de estudiar conmigo un año. Estudien conmigo. ¿Okay? Denme la oportunidad. Aprendan estas cosas, compártanlas con sus congregaciones. También les voy a dar otro consejo. ¿Cuántos recursos usted va a tener que escuchar para estar convencido que la palabra es verdad? El problema que estamos teniendo es que usted escucha cuántas personas hay. Ahora, tenga cuidado quién escucha. Yo no te voy a decir a quién tú vas a escuchar. Pero no es justo que escuchen a medio mundo, se confundan y después me hagan la pregunta a mí. Y después, si doy la respuesta, me empiezan a pelear. Porque otra persona dice, eso no trabaja así, no es justo para esa persona. Y lo menos que yo quiero es que la gente agarre alguno de mis estudios. Esto sí que voy a hacer directo al punto y que estemos claros. No agarre mi estudio como miembro de una congregación y ataque a su pastor porque él no sabe la información. No haga eso. No haga eso. Si usted sabe el material y su pastor no lo sabe, facilítele. Pero no úselo porque imagínate cómo se siente una persona que tú enseñas algo como pastor y alguien dice, no, porque qué rico dijo. Pero es que rico no está en la congregación. No es justo para ustedes los líderes. Y yo quiero trabajar con los líderes. Que sepan que soy su aliado. Que si digo algo no es para crear caos en su congregación. Es para ayudarlos y complementarlos. Entonces tenemos que madurar como pueblo para agarrar la información y poder examinarse. Examinarla correctamente para que edifique a todo el mundo. Mi esposa me enseñó algo. Rico, el hecho de que estás correcto no quiere decir que estás correcto. Y nosotros corremos con lo que pensamos en la verdad y creamos caos. ¿Se sintieron edificados este fin de semana? Amén. Y dimos mucha información, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que no tuve que darle por la cabeza a la gente con nadie? Ustedes se dieron solitos.
Que el Eterno los bendiga. Gracias. Los quiero mucho y aprecio el tiempo y su dedicación y su paciencia por estar aquí en estos 3 días. Nos vemos el año que viene con la ayuda de Dios. Amén. Shalom. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso.